Entonces, Listo, buenas noches. El día de hoy vamos a hablar sobre la historia de las religiones en Oriente Medio, donde se originaron todas las religiones que tenemos actualmente. Primero, en Oriente Medio, como sabemos, es la cuna de la humanidad, también es la cuna de las tres principales religiones monoteístas que existen en el mundo. Primero, como ya mencionamos en la anterior clase, primero apareció el judaísmo, luego el cristianismo y luego el islam. En el cristianismo está por decirlo así, el catolicismo y el evangelismo, que son ambas iguales, pero son diferentes ramas. A lo largo de la historia, estas religiones han coexistido, o sea que han vivido entre ellas en Tierra Santa, más que todo allá en Oriente Medio y han entrado en conflicto dando forma a la religión. Hace siglos también hubo guerras por la religión. El Papa mandaba las guerras para los que no creían, los crucificaban, los mataban, etcétera. Este proceso influyó en la política, en la cultura y en las relaciones internacionales y hasta ahora se sigue viendo que en Israel, por ahí en Irak, se siguen peleando por la religión. Por eso saben decir que Israel es la tierra santa y por eso nunca pierde, según. ¿Ya? La primera religión que apareció es el judaísmo, la primera religión monoteísta, es decir, que ya creían ellos en un solo Dios. Su fundación se origina con Abraham y la alianza con Dios. Es la misma historia que tenemos en la Biblia católica o en la evangélica en el Antiguo Testamento, mencionan en el sacrificio de los hijos de Abraham. Luego tenemos que el texto sagrado de ellos es el Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Para ellos, nosotros le llamamos Biblia, ellos les llaman Torá, ¿ya? Los lugares sagrados para ellos es Jerusalén, que ahí queda el muro de los lamentos, es donde van todos los judíos, más que todo, y se sientan contra el muro, saben aceptar la cabeza. Lo han hecho varios presidentes, es muy famoso ese muro de los lamentos. Se dice que si se va allá y se asienta la cabecita, según perdona todos los pecados y tienen la resurrección y se van al cielo, según las creencias de ellos. Y luego tenemos la de Hebrón, que es la tumba de los patriarcas, es decir, como los apóstoles, nosotros conocemos los que somos católicos o los que son evangélicos, también tienen los apóstoles por ahí. Un dato curioso del judaísmo es que influyó en el cristianismo y en el islam, compartiendo figuras como Moisés. Es decir, para las tres religiones, Moisés existe. El que le han hecho novelas ahí por Egipto es el Moisés, ¿ya? El de los 10 mandamientos. ¿Ya? el testamento de Moisés, creo que era. Sí, exactamente. Ahí, Los 10 mandamientos. sí, ahí tenemos el libro y todos ellos tienen la misma historia de Moisés, la comparten. Ya lo que luego no comparten es quién es su Salvador. Por ejemplo, de ellos no es Jesús, es Abraham. Vuelta del cristianismo es Jesús o Yahvé o Jehová. Y en el Islam es vuelta a Mahoma, ¿no? Ya vamos a ir siguiendo bien. Luego aparece, después del judaísmo, aparece el cristianismo, que es el nacimiento de una nueva fe. Su fundación fue basada en la vida y enseñanza de Jesús de Nazaret. Esa es la que ya todos sabemos, más que todo en Occidente, es decir, en Europa y en América se ha dado más. Ya, y hemos de hablar en la otra clase de cómo llegó la religión católica, más que todo acá a América por la conquista española, los trajeron los españoles. Pero esta es la vida basada de Jesús, ahí apareció el cristianismo, ¿ya? Por eso saben decir yo soy cristiano, porque a veces se saben confundir entre la religión católica y la evangélica, pero prácticamente son muy parecidos. El texto sagrado, como ya dije, es la Biblia, para ellos ya, ellos lo nombran la Biblia, que es igual un libro que donde está el Antiguo Testamento y el Nuevo, ¿ya? Los lugares sagrados, vuelta para el cristianismo, es Jerusalén, que es la iglesia del Santo Sepulcro, donde sepulcraron a Jesús. Ahí está en Israel, igual, están las mismas ciudades, tienen los mismos lugares de los salvadores, digámoslo así. Y Belén es el lugar de nacimiento de Jesús, quedan ahí mismo, en Israel. El dato curioso es que en el siglo IV el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano.
Ahí nace la iglesia de San Pedro en Italia, donde está el Vaticano. Y el Papa Benedicto I, no me acuerdo que sea Juan Pablo I, creo que era, él mandó a las guerras, las cruzadas, las santas cruzadas. Iban marchando, iban para obligarles a las demás personas de Europa a creer en esta nueva fe, para que solo se centren en el cristianismo, en Jesús, en Yahvé o en Jehová, como le quieran llamar. Se centraron en ese y por eso fueron conquistando luego España, Francia y todito. Y luego como eso ya vino para acá a Latinoamérica con la llegada de Cristóbal Colón, trajeron esa religión y por eso la mayoría de en el territorio americano son católicos. ¿Ya? Luego apareció el Islam. Es que en orden esto, primero el judaísmo, el cristianismo y luego apareció el Islam, que es la última gran religión monoteísta. O sea, es decir, ellos también creen en un solo Dios, pero ellos, su fundación se da en el siglo VII, o sea, 700 años después de Cristo, por el profeta Mahoma. Ellos no creen que Jesús, sí lo consideran a Jesús como parte de su libro, de su Biblia, lo nombran, pero para ellos el Salvador, el que vino a dar la vida por ellos, es Mahoma, no Jesús. Su texto sagrado ya no es la Biblia, ya no es el Torah, a ellos le llaman el Corán, ¿ya? Los lugares sagrados para los islamistas son, primero es la Meca, que es un lugar de peregrinación, que más que todo se ha visto cuando se ven partiditos de fútbol, saben a veces arrodillarse hacia un lado, hacia el lado occidente, porque dicen que por allá nace Jesús, bueno, en ellos Mahoma, y que por allá está la salvación. Por eso ellos siempre van de manera izquierda, se van para izquierda, izquierda, tienen cuando hay una época de ayunas. O allá en estas épocas se entra, ellos creen en eso. Nosotros vueltas la Semana Santa y tenemos que no hay que comer pescado, vueltos ellos no comen, vueltos, no desayunan, ni almuerzan, solo meriendan ya a las 7. Cada uno tiene sus partes de cultura, porque eso ha hecho Mahoma más que todo. Luego tenemos la otra ciudad que es la Medina, que es donde está enterrado Mahoma, es la tumba de Mahoma, es otra ciudad sagrada para ellos. Y Jerusalén, otra vez, en las tres religiones comparten Jerusalén, la cúpula de la roca y el monte del templo. Son iglesias y las tres iglesias están juntas, las tres iglesias del Islam, del cristianismo y del judaísmo comparten en Jerusalén. En Jerusalén está el Muro de los Lamentos, en Jerusalén está la iglesia de Santo Sepulcro y la cúpula de la roca. Ahí están los tres, ¿ya? Un dato curioso es que el Islam reconoce a Jesús y a Moisés como profetas, pero considera a Mahoma como el último enviado de Dios. Es decir, que ellos sí reconocen la existencia de Jesús y Moisés. Ellos sí la adoptan, pero su salvador es Mahoma, no es Jesús, como en la casa del cristianismo. Aquí tenemos hubo un periodo de donde todos se llevaban, eran amiguitos, eran amigos los judíos, eran amigos los cristianos y eran amigos los islam. Esto duró muy poco. Primero vino la convivencia en España. Los cristianos, judíos y musulmanes convivieron en la península ibérica, donde es Marruecos, actualmente, bajo el dominio musulmán. Hubo intercambios culturales, científicos y filosóficos, es decir, aquí vivían tranquilamente. No existían aún las guerras por la religión. Luego tenemos que el Imperio Otomano permitió la cierta autonomía religiosa a judíos, a cristianos, bajo el sistema de Millet. Es decir, que el emperador no le importaba mucho qué religión sean sus ciudadanos, si sean cristianos, si sean musulmanes, si sean judíos, no le daba mucha importancia. Por ejemplo, la Escuela de Traductores de Toledo permitió la conservación del conocimiento de árabes, griegos y latinos. Por eso cuando vinieron Cristóbal Colón, vinieron con varias religiones, pero la que más se asentó aquí en América fue el cristianismo. Pero como todo lo bueno dura poco, luego vino los conflictos y eso hasta ahora, hasta este siglo, hasta en este año recién, hubo otra guerra entre Irán y Israel y esto ya es hace siglos. Hay un conflicto religioso primero en el siglo XI y hasta el siglo XIII comenzaron las cruzadas. Es decir, el Papa
desde el Vaticano mandaba a guerras santas, les sabía decir, a matar a los musulmanes, a matar a los judíos, para que solo esté la religión del cristianismo. Iban en todo, iban cantando, marchando, hasta hay películas de eso. Luego generaron tensiones que persisten hasta la actualidad. Hasta la actualidad no se llevan en Tierra Santa, ni los israelitas, ni los juditas, ni los cristianos. Ahí no se llevan mucho. Y en Tierra Santa ya ha perdido el espacio, como decir, el cristianismo. Hay más musulmanes, más islamistas. ¿Ya? Primero tenemos la expulsión de judíos y musulmanes de España. Los mandaron de España en 1492. El fin de la convivencia en la península ibérica, es decir, en Marruecos, se acabó con los reyes católicos. Ya de España dejó de ser una monarquía, ya no gobernaban los reyes. Así que se dividieron el poder y se fueron. Los expulsaron a los judíos. Por eso los judíos no tienen tierra santa ellos. Recién en 1980 pusieron a Palestina, por eso se pelean mucho allá. Israel, Irak, y hay ahorita Palestina que reclama, pero Israel no le quiere dar porque es su tierra. Ya, pero se metieron ahí, digamos, los palestinos, que son los judíos. Y recordamos que en la Segunda Guerra Mundial Adolfo Hitler odiaba a los judíos, mató casi 14 millones de judíos. No sé por qué les odiaran a los judíos, pero ellos son muy rectos con su religión. Se hace a la arregla las reglas como los mandamientos. Aquí nosotros a veces no los cumplimos. A veces dicen no mentir y al ratito después de una hora ya mentí. Ellos no cometen ninguna infracción. Lo hacen tan recto que los consideraban indignos más que todo y los mataban más que en Adolfo Hitler, acá en las cruzadas, mandaban el Papa. Luego se creó el Estado de Israel en 1948. De ahí hubo un conflicto, otra guerra entre árabes y israelíes. Fueron más por la disputa territorial entre judíos y palestinos, con raíces religiosas y políticos, porque todos eran diferentes. En esa misma Tierra Santa habían los tres religiones. Era obvio que se iban a pelear porque un país no tiene decidido. Por ejemplo, Ecuador en su mayoría son católicos, casi el 70% son católicos, ¿ya? Entonces es un país católico. Y en ese tiempo ahí las personas estaban tan divididas que, digamos, eran 30, ¿ya? Eran tan parejas las religiones que en cada esquina había peleas por la religión. Un ejemplo es que Jerusalén es un punto clave de conflicto porque es la sagrada para las tres religiones. Como ya mencionamos, Jerusalén es sagrado para los tres. ¿Ya? Cosa que se pelean entre los tres por esa tierra santa, ellos lo siguen considerando santa. Ahí no, hasta ahora no destruyen esa iglesia del Santo Sepulcro, porque es la misma del Muro de los Lamentos y es la misma, es la misma estructura, está para las tres religiones. Es a pesar de las guerras, sigue ahí, por eso tienen mucha fe más que todo. Luego vamos a la religión y la política en Oriente Medio. ¿Cómo influían esas leyes? En muchos países musulmanes, la Sharia, o sea, la ley islámica, tiene un rol muy importante. Israel se definía como un estado judío con leyes basadas en el judaísmo. Es por eso que allá las mujeres son bien tapadas. En noticias hemos visto que se tapan todo, porque es un pecado mostrar el cuerpo femenino ante la vista pública. No, y solo es para el esposo. Y ellos pueden tener hasta tres esposas, digamos así pero es bajo su ley, así que está correcto. Aunque a nosotros nos parezca, dice, ¿cómo va a tener tres, cuatro esposas? Ya, pero allá es correcto. Pero no es que cualquiera puede tener las tres esposas, no, tiene que tener la solvencia económica de mantener a las tres esposas, porque imagínese que una persona pobre quiera mantener cuatro familias, no va a poder. Allá los que son millonarios tienen cuatro esposas, cinco esposas, dependiendo de su nivel económico, ¿ya? Y eso no es un mito, es 100% verdad. Luego tenemos la relación con el nacionalismo. El conflicto de Palestina e Israel tiene raíces tanto nacionales como religiosas. Ahorita siguen en guerra. Hace poco en las noticias sí observamos. Ahí siguen en guerra, se pelean entre Israel y Palestina. Por ahí se mete Irak porque también son musulmanes. ¿Ya? Irán.
Es la Revolución Islámica en 1979 convirtió la religión en la base del gobierno. Por eso en Irán eran más severos. A las mujeres medio les ¿Qué, gordo? No se escucha, profe. No se escucha nada. No se escucha, profe. Se le fue otra vez la voz. Profesor. Ay, silencio.